Bien, con mucho gusto vamos a recibir a Alejandro Kortz una vez más en nuestro programa. Es terapeuta, es tanatólogo, va a ir por ahí hoy el tema. Es escritor, aunque él capaz que no quiera definirse, pero literalmente lo es, ya son muchísimos los libros. Y cuando yo dije hoy es el Día Mundial de la Sonrisa y hay sonrisas que me alegran la tarde, es la de Alejandro Kortz. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Me vas a hacer sonrojar. No, pero digo, yo he trabajado con mucha gente y tú también. Yo tuve compañeros de trabajo que yo les decía, y sobre todo, mira vos que fuiste operador y yo también, un operador que si me está mirando, le voy a decir nada más que el nombre, Alberto, que yo le decía que él tenía uno de los botones de la consola de él, era así. Vos lo saludabas, ¿cómo andás, Alberto? Y él hacía... hacía así, y cuando hacía así... Digo, ¿tenés un botón ahí? ¿Se reía así? Bueno, por lo menos se reía. Se está matando la risa ahora. Si me está mirando, Hay gente que no conoce. esboza una sonrisa todo el día. Que siempre está con cara de... Siempre está en un problema. Sí. Alejandro Kortz viene hoy a presentar su último libro. De 13 preguntas al amor nos encontramos con este 13 preguntas a la muerte. Ahí tienen la portada, para aprender a vivir. Y créanme que va a ser una charla que nos va a gustar mucho porque le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a la muerte a medida que avanzamos en nuestra vida y los años van avanzando. ¿Estamos preparados para enfrentarla? Seguro. Lograr lo que ha logrado Alejandro Kortz de hacerle preguntas a la muerte para aprender a vivir, no sé si lo lograremos. Preciosa carátula, quiero arrancar por ahí. ¿Quién hizo esto? Sebastián San, y la sacó del estadio. Realmente. Es muy una bella. maravilla. Sí, le quedó muy bella. Yo solo le dije el título y una libélula. Y el resto... No, y la paleta de colores es sí, muy linda la paleta también. de colores brillante. Sí, porque además tiene una impresión. Capaz, vení conmigo a ver si yo lo puedo hacer acá, porque seguro ahí es una foto fija esa, ¿no? Disculpen, porque esto, yo no sé mucho de gráfica, pero hay imprentas que lo logran ahora con la tecnología. Eso, mira, a ver. Vos no te preocupes de hacer foco. Esa impresión es gracias a Sergio Ahí se ve, Suárez miren ahí. y el equipo de respuesta gráfica. Ahí lo ven. Es decir, hay una capa de barniz, para que se entienda, solo en la libélula, ¿no? Esto obviamente no se hace a mano, ¿no? Esto es alta tecnología. Así es. Vos te preguntás, Ale, cómo responde la muerte a nuestras preguntas esenciales, ¿no? Y cuando lo primero que quiero preguntarte es que nos expliques, que nos cuentes en un minuto qué es la tanatología, qué es la tarea de un tanatólogo. La tanatología es la disciplina de la psicología que integra la muerte como un evento natural de la vida. Dentro de esa integración, del único evento universal que nos va a tocar a todos los seres humanos, todo lo que nace se va a morir, a diferencia de lo que nosotros creemos, mirar hacia la muerte no te va a deprimir, te va a dar muchas ganas de vivir y de disfrutar de este momento y te va a mostrar cómo estás viviendo. No solo se trata de ver el momento final, sino de traerla aquí más cerca. Yo formo parte de la primera generación del Centro Gestáltico de Montevideo, hace 18 años, que la psicóloga Berenil Moguel Robles de México vino del Centro Elizabeth Kubler-Ross y trajo la formación en tanatología. Entonces, cuando escuché, hay un estudio sobre la muerte y cómo integrarla a la vida, dije, yo quiero. Con mi papá, mi mamá, cuando yo era chico, desaparecido de la dictadura, siempre la muerte fue un lugar de cariño, no fue un lugar de temor. Yo le tenía miedo a la vida, a salir a la vida. Y hay una relación directa, y la tanatología lo primero que te enseña es que morimos como vivimos y vivimos como morimos. O sea que en función de qué tanto nos atrevemos a mirar a la muerte y a integrarla en nuestra vida, es también la intensidad con la que nos vamos a animar a vivir. Mi esposa me dijo, estás loco. Pero después con el tiempo me dijo, bueno, yo quiero hacer una formación de terapeuta de pareja y familia, me dijo ella. Si vos me acompañás en la formación de terapeuta de pareja, grupo y familia, yo te acompaño en la formación de tanatología. El artículo 7, el capítulo 7 es chantaje, digo no. Sí. Y increíblemente ella termina descubriendo una de las vocaciones de su vida, que después también fue fundadora de una escuela, pero... descubrió en la tanatología mucho sentido para la vida y ya desde hace 15 años es una de las docentes de la formación de tanatólogos aquí en Uruguay. Yo también, yo doy duelo en niños, la sesión de espiritualidad y el perdón.
Cuando hablamos de duelo en niños, hablamos de una familia que tiene que enfrentarse a la muerte de un niño. O a darle una noticia a un niño. Ahí está. También, son las dos situaciones. Dentro de las Porque- formaciones está, por ejemplo, cómo dar las malas noticias. Sí, También. vos lo has escrito en otros libros. Hoy tuve, hablando de esposas, mi esposa, Rosana Caputi, los prólogos no los leí. Me los Ajá. leyó ella en voz alta. Ah, mira. Y tomó partes de lo que dice Alejandro Spangenberg en este caso, para marcarme lo que no debía dejar de preguntar. O sea, vine con unos deberes tremendos, pero bueno, todos vamos a preguntar, así que... Aprovecho de mandarle un beso a mi querida Rosana. De casualidad, tu esposa. Sí, porque dijiste cómo decirle a un niño, y vaya si vos tenés experiencia propia en eso, ¿no? Porque a vos te salvan tus padres de que hubieras ido con ella y seguramente serías un desaparecido más porque eso fue un genocidio en serio. Y te lo dijeron a los cuántos años, ¿a los 8 años? A los 8 años. A los 8 años vino alguien que te dijo, mirá que te están diciendo que tus padres tal cosa y tal otra, pero no van a venir nunca más. Fue la primera vez que me dijeron la verdad y me la dijeron con amor. Me dijo la mejor amiga de mi mamá, Elena, y vino de España. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no me llevas a España para ver a mis papás? Y ella me dijo, ¿qué tiene que ver España con esto? Ella era española, vivía en Zaragoza. Vino a visitar a sus sobrinos y a mí. Yo le digo, no, pues yo sé la verdad, mis papás se tomaron un avión, el avión se cayó, está en una isla, una versión infantil que me han dicho a mí, porque mi familia tenía la esperanza de que terminada la dictadura aparecieran. Y ella me dice, no, España no tiene nada que ver con esto. Ella no sabía la mentira familiar, digamos, el ocultamiento. Mira, chiquito. Y se pone a mi altura, se agacha y me dice a los ojos, tus papás son desaparecidos de la dictadura. Y yo, nada. Con 8 años. Sí. Y me dice, ella se da cuenta y me dice, yo te diría que desaparecidos quiere decir muertos y que vos no vas a ver nunca más a tus papás. Y eso sí lo entendí. Pero me lo dijo con tanto amor. Y yo me puse a llorar, ella se puso a llorar conmigo, me abrazó y fue la primera vez que experimenté que la verdad dicha con amor cura. Duele. Pero cuando hay dolor y hay amparo a la vez, la sanación es inevitable. Y yo lo integré. Y ella tuvo la valentía, aparte de decirle a mis abuelos, esta es la verdad, y mis abuelos, agradecidos de que alguien se había animado a ponerle cascabel al gato, porque a veces lo difícil con los niños es quién le da la noticia al niño. Y los adultos decimos, el niño no está preparado, en realidad somos nosotros los que no estamos preparados. Y mi familia integró la verdad desde ese día y nunca más se cuestionó. Ya voy a ir contigo, Nadia. Es probable que a esta hora hay mucha gente que nos está mirando felizmente con 70 y pico, 80 y pico, 90 y pico. ¿Se puede enfrentar el miedo a la muerte? Sí, nuestra cultura hace algo que es muy malo. Generamos un caldo de cultivo para tenerle fobia a la muerte. ¿Por qué? Porque para construir una fobia tienen que pasar dos cosas. Un miedo inevitable, miedo al único momento de vulnerabilidad no negociable que tiene la experiencia del ser humano, o sea, te vas a morir. Después podrás tener otros, pero este lo tenemos todo garantizado y sellado el día que nacemos. Y el segundo, un ocultamiento. En las ciudades se oculta la muerte. Vos en el campo te encontrás con un árbol caído, con un animal muerto, vas integrando la muerte, para los niños es natural. Habitualmente... Y a veces muy dolorosa, ¿no? Claro, la semana pasada... No, porque hay un chiste en campaña tétrico que dice, anda un niño triste y se le murió el potrillo. Porque viste que nace un caballito y se lo dan y a veces entonces es un chiste patético. Pero para reafirmar lo que estás diciendo. Pero es verdad, nosotros viviendo en la Reserva de Flora y Fauna, el único animal que tenemos son caballos y diste exacto en el blanco. Llevo 3 potrillos muertos dentro de un montón vivo. Uno era uno de los preferidos de mis hijos, se acostaba con él, con el potrillo en el medio del corral, dormían la siesta juntos, adorado, y el potrillo se murió. Y fue una experiencia para poder ir duelando animales muy queridos,
pero no están dentro del círculo más adentro, que es cuando empecemos a duelar a nuestros seres queridos. En la semana pasada un amigo me decía, esta semana, se le murió el conejito a mi hija, le voy a traer otro igual para que no se dé cuenta. Y dije, no, tu hija lo que se va a dar cuenta es que le mienten. Claro, que no es el mismo conejo. Que no es el mismo conejo, se va a dar cuenta. Entonces no se va a atrever a decir nada porque va a decir, no es el mismo, y le van a decir, sí, es el mismo, y ahí comienza una historia de mi entorno no es confiable. Cuando nosotros la arrojamos allá al final a la muerte y la vemos como aquello que nos va a pasar allá al final, le empezamos a tener un terror. Ahora, una manera de traerla, primero son los rituales, y otra manera de integrarla son símbolos. O sea, yo a la muerte prefiero llamarla la reina de las transformaciones. Es nuestro último gran cambio, el estreno de nuestra obra de teatro. Pero nosotros tenemos un montón de ensayos en la vida. Un montón de ensayos en donde vos cerraste un ciclo, cerraste cuando ibas al jardín de infantes, cerraste cuando ibas a la escuela, cerraste cuando ibas al secundario o no, a veces te quedan traumas. Cerraste con un trabajo, a veces fue una gran pérdida, cerraste la soltería, cerraste dormir sola toda la noche, tuviste hijos, ¿no? Pero es una ganancia, pero también tiene una pérdida. O sea que en realidad, si lo miramos bien, cerramos todos los días cuando nos vamos a dormir y abrimos todos los días con la creencia de que nos vamos a despertar todos. Creencia entre comillas, porque mucha gente no se va a despertar. Se acuesta a dormir y tiene lo que se le dice siempre como la muerte de los dioses. Pasó un sueño al otro. Sí. ¿Cuál sería el problema de reconocer que en realidad tenemos ensayos y empezar a practicar? A ver, ¿cómo me cuesta a mí aceptar el cambio? ¿Cómo me cuesta a mí? ¿Cómo lidio con el cambio? Está el que se enoja, está el que lo acepta, está el que se deprime, está el que lo niega, ¿no? ¿Cómo yo acepto los primeros cambios? Es como también me voy a parar ante el gran cambio. Entonces, para mí, en nuestra cultura lo que negamos al negar la muerte es que lo único que hay aquí es cambio. Estar encarnado, estar en la experiencia humana es la escuela del cambio, donde todos somos discípulos y hay una sola maestra, la reina de las transformaciones. Pero cuando nosotros empezamos a mirar a la maestra más de cerca y la empezamos a traer aquí y ahora, nos empieza a traer otra cosa, muchas ganas de vivir. Si vos me decís que tenemos los uruguayos, es muchos duelos pendientes. Barremos para abajo la alfombra. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando mi fuerza de voluntad está con no tocar con esos dolores pendientes, lo que empieza a faltarme es fuerza de voluntad para disfrutar de la vida y salir a la vida. Cuando yo empiezo a integrar con amor, como me pasó a mí con Elena cuando yo era chico, en mis pérdidas, mi fuerza deja de estar acá, trancando, no sentir este dolor, y empieza a ser ganas de estar disponible hacia la vida y hacia los cambios. Tema fuerte, ¿no? Todo esto, ¿no? Lo hablamos así entre nosotros y es como, no, vuelvo al tema anterior. Vos planteabas esto del duelo en los niños cuando hay que contarles o hay que darles esta verdad de capaz que uno de sus padres o quien sea de sus seres queridos ya no va a estar en este plano. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando quizás son los padres los que tienen que informar a un niño lo que está pasando, porque es un tema del que nunca hablamos. Cuando decimos, pasa una situación horrible, delicadísima, dolorosa con un niño, ¿cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se le dice a un niño que está frente a la muerte? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, primero bienvenida emoción, porque es esto, cuando hablamos de la vulnerabilidad, pero hablamos con amparo y hablamos con respeto a las diferencias, de ahí van a venir las respuestas. Las respuestas vienen de permanecer en la vulnerabilidad sintiéndome amparado, en un espacio donde yo me sienta cuidado, entonces ahí voy. Y eso le pasa a los niños también. Entonces, los niños en torno a los 3 años forman el yo, y de los 3 a los 4, después que se formó yo, me doy cuenta que yo de pronto no va a estar todo el tiempo, y ahí entonces viene la integración de la muerte. Algo que después va, y de que todo cambia, no solo la muerte, sino la impermanencia, todo cambia, todo cambia, todo. Entonces mi recomendación siempre es, de los 3 años y medio a los 4 años y medio, no le hagas grandes cambios a un niño, no lo cambies de la escuela, si te ibas a divorciar, bancátelo un año más, ¿no? O sea, el niño ya está en un momento de mucho cambio, si le agregas un cambio se trauma, o sea, le cuesta mucho. Si te vas a mudar, retrasalo. Eso para, y luego en el comienzo de la adolescencia, 12, 13, 14, viene otra vez.
en general la mayoría nos acordamos de alguna muerte en esa edad. No es que no hubieron muertes en el medio, es que es otra vez yo estoy viendo, pará, esto cambia, esto cambia, esto cambia. Hay un par de recetas para darle noticias a los niños. La primera receta es decir la verdad técnica sin grandes explicaciones. Porque lo que un niño está preguntando siempre es si esto es normal en la vida. Yo me estoy orientando. Entonces, si a mí me dicen, es normal, se murió el conejito y vamos a ir a comprar otro. Mira, los conejitos en general son muy frágiles y se agarró una tos y falleció. Uno de cada tantos conejitos fallecen y el niño dice, ya está. Porque lo que los niños quieren saber es si mamá y papá o el adulto responsable lo viven natural. No es solo lo que dicen, sino la postura corporal. Los niños no aprenden de lo que decimos, aprenden de lo que hacemos. ¿Sí? Ahora, si el niño quiere saber más, y ahí viene la segunda, él va a repreguntar. Si el niño no repregunta, por eso siempre es respuestas cortas que dicen la verdad técnicamente. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los niños? De la unión del óvulo y el espermatozoide. Listo, no le decís dónde está el óvulo, ni por dónde va a pasar el espermatozoide. Es el óvulo. Si quiere saber más, repreguntará cuando esté listo. Un error que hacen los adultos es dar demasiada información para un niño que no está preparado, que en realidad lo único que está preguntando, aunque parezca que es un adultito, no deja de ser un niño, es, ¿tenés todo bajo control? ¿Esto es normal? Sí, esto es normal. Esto es normal, listo. Puedo volver a ser niño y jugar. Si esto no es normal, me tengo que empezar a hacer cargo del mundo de los adultos. Acá hay una batalla, los adultos no están pudiendo y entonces yo me quiero poner a colaborar y me olvidé de ser niño, de recibir amparo y de divertirme. En torno a este tema que es tan profundo y tan difícil, contarles que con mi amigo Alejandro Korch tuve el gusto hace pocos días generar un Facebook Live desde la Rueda Mariando en el Prado. Qué regalo me hiciste, gracias. Bueno, que está colgado, entras en el Facebook, la Rueda Mariando, se encontró con varios lectores, una cosa maravillosa lo que vivimos allí, porque aparte contaste parte de tu vida. Pero en esa transmisión y en ese diálogo hay algo que a mí me impactó mucho y quiero amplificarlo esta tarde. Tú hablabas de, cuando un ser querido se nos muere, buscar símbolos, resignificarlo, que hay momentos de encuentro. Yo te conté que hace un par de años, la locura que armamos en la radio, hicimos una plantación masiva de árboles, dentro de frontera y fuera de frontera, una cosa de locos. A las 12 plantamos todos juntos un árbol. Y en esa plantación me llama un oyente, nos manda un mensaje y nos cuenta que ese día que elegimos para la plantación, era el peor día de su vida, porque hacía 2 años se había muerto su hijo. Me dice, Alberto, gracias por esto, porque ahora resignifiqué este día. Y no es más un día triste, no es más un día de muerte, es un día de vida. Y voy a seguir plantando todos los años un árbol en homenaje a mi hijo. Y tú me dijiste, ese es el camino, eso es lo que hay que hacer, ese tipo de señales. Y me pareció muy interesante eso. Sí, porque hay rituales, nuestra cultura está vaciada de rituales. Los rituales son un marco de contención, un juego en donde yo puedo expresar las emociones dolorosas sin que tengan consecuencias en mi contra. ¿Sí? No, o sea, soy vulnerable, pero es un espacio cuidado. Y cuando estamos hablando de rituales de pérdidas, tienen que ser rituales que tengan un momento de honrar el dolor, de agradecer lo vivido, porque siempre que algo nos duele mucho porque hay un amor más grande detrás. Entonces, agradecer eso que vivimos, que ahora, y por otro lado, quedar mirando hacia la vida. O sea que uno de los temas de duelo pendiente, duelo patológico, que es lo que yo digo que nosotros tenemos en general en nuestra cultura, es quedar congelado con el momento de la muerte, quedar congelados con el momento de la pérdida y creer que la vida quedó ahí. No, yo quedé ahí, no la vida. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ante la pérdida de un hijo, un aborto, un suicidio, eutanasia, son temas que se tratan en el libro. Imagínate si nos duele la pérdida de un hijo, que no tenemos palabra en habla hispana para decir a alguien que falleció su hijo. Claro. O sea, alguien que murió su esposa es un viudo. Alguien que murió en sus padres es un huérfano. Pero alguien que murió su hijo no tiene palabra que lo describa todavía. Así de
lejos estamos y así de difícil es después cuando te toca eso. Yo he acompañado personas de fallecimiento de sus bebés, de adolescentes, de adultos, y uno de los temas difíciles de que nuestra cultura lo excluya a esto es que muchos después tienen culpa de ser felices. Porque se supone que si se te murió tu hijo, ya tu vida no puede. Es decir, vos sos mucho más joven que Alberto y que yo. Nosotros venimos de una generación que todavía la gente hacía luto de negro total durante meses o años. Las mujeres fundamentalmente. Sí, señor. Y he Sí, porque tenido... Sí, los hombres no corbata, eran las mujeres, básicamente. He tenido la bendición de dar charlas en Buenos Aires a pedido de la Fundación Renacer de padres que fallecieron sus hijos, de 300, 400 personas, y quedar abrazados juntos diciendo, no se trata de ellos, se trata de nosotros, cómo vivimos. Claro. Y si realmente queremos honrar, porque el punto de vista de un hijo, por las dudas, tu papá o tu mamá te vieron nacer, te acompañaron en la vida y te acompañaron en tu partida. Claro. O sea, no se trata del hijo en sí mismo, venía a hacer esa experiencia. Se trata de quién soy yo después de haber vivido esto. Algo que es natural en toda gran pérdida. Ninguna persona puede seguir siendo la misma persona después que perdió algo muy amado. Claro. Te implica un dolor, una transformación y un renacimiento. Entonces hay rituales, para cerrar lo que Alberto traía, que siempre tienen que terminar mirando hacia la vida. Entonces, si vos plantás un árbol, vos sabés en qué lugar tenés la referencia de ir a saludar a tu hijo o a tu mamá que falleció, a darte cuenta que el árbol empieza a crecer y que también esa alma ya no está en el mismo lugar, está en otro movimiento. Y eso te habilita a que vos también de a poquito puedas ir moviendo, no porque alguien te obligue, sino porque es nuestra manera de honrar y agradecer a nuestros muertos. Nuestros muertos no quieren que nosotros sigamos tristes e infelices de duelo. Nuestros muertos nos están esperando por la eternidad, sabiendo que esto es un ratito, no tienen cuerpo, pero sí conciencia, están re de vivos. Yo siempre digo eso, pedirle a tus muertos, porque tus muertos tienen muchas maneras de ayudarte, que vos no entendés, pero ellos sí. Es otro de los temas que se trata en el libro, qué pasa después de que nos morimos. Mentira que no hay información, hay mucha información científica, probada y seria. Y se trata de cómo vivimos nosotros después de una gran pérdida. Y lo que más nos cuesta aceptar es, y sí, no soy el mismo, no soy la misma, pero de pronto estoy renaciendo a uno mejor, a una mejor versión de mí, más profunda, más madura, y que puedo traer incluso hasta por esa pérdida algo mejor para nuestra sociedad. Dos cosas finales. Te dejo primero porque después quiero tomar una cuestión literal para que me la expliques. Me pasa que como guía turística, como emprendedora turística, yo veo los cementerios como obras de arte. Me gusta visitar los cementerios, me gusta ver ese cambio que ha habido con los tiempos. Si nosotros pensamos en esa muerte de antes, en que la gente empeñaba todos sus bienes en aquellas tumbas pomposas, gigantes, en donde estaban ahí todos sus familiares, y cómo eso ha ido cambiando y las tumbas hoy tienen un carácter casi inexistente y hasta de abandonadas. ¿Qué hay en esa relación que tenemos nosotros ahí con la pertenencia de la muerte in situ? Sí, es parte de este temor a la muerte y de la fobia que estamos construyendo. No estoy diciendo que esté bien gastar mucho dinero o poco en la tumba, sino para los pueblos nativos americanos, cuando alguien fallece, se hace una fiesta. No se hace una fiesta porque se murió, se hace una fiesta porque cumplió el propósito de su vida y entonces nació del otro lado. Poder ver que la muerte es un pasaje, el gran cambio, y que no es el único que hemos tenido. Y poder celebrar, gracias, qué belleza que pude tener esta mamá, qué belleza que pude tener este papá. Ahora puedo seguir aprendiendo. Qué difícil que es vivir sin este ser querido o después de que sufría, porque no solo son muertes, a veces hablamos del despido a aquel empleo, sí, el duelo divorcio, de la vida, ¿no? El duelo de la pérdida dejar a que alguien haya que tenido. amamos, etc. Cuando nosotros podemos integrar que la vida es cambio, nos dejamos de quedar congeladitos en las pérdidas y nos atrevemos a ver que si no está ocurriendo lo que vos querés, es que la vida tiene un plan mejor. Y nos soltamos. ¿A qué? Al aquí y ahora, que es donde está el presente. Tu corazón late, mi corazón late. Poco mérito tenemos para que eso ocurra. O sea que hay alguien que confía en que nosotros lo vamos a aprender. ¿Para qué estamos acá? Y a mí lo que me gusta de la Reina de las Transformaciones es que rompe nuestras creencias que nos separan de nosotros.
tu corazón late. Si hoy despertaste y tus 4 o 5 seres más cercanos también abrieron los ojos, hoy es un gran día. Ponemos muy alta la vara de lo que para nosotros es un gran día. Entonces decís, no, hoy es un gran día, porque los 4 o 5 queridos abrieron los ojos, ¿sabes? Después, dentro de un gran día, van a haber obstáculos, van a haber problemas, van a haber... Pero dentro de un gran día. Bajar esos conflictos urgentes que tanto barullo nos hacen en esta época, para poder darle lugar a lo sagrado, a lo importante, que a veces es simple. Pero después, cuando yo lo veo en los duelos, acompañando personas, ahora siendo docente, a veces el duelo no le pude decir a mi mamá todo lo que la quería, no le pude dar el último abrazo y no me lo perdono. O esa pelea que tuvieron algunos momentos antes. Y falleció a los 2 días y yo me quedé con esa última imagen de la pelea. 20 años con eso trancado dentro de mí. Entonces a veces lo urgente no nos permite ver que lo sagrado está aquí y ahora y pasamos por arriba de eso. Voy a tomar una cosa literal que hoy es de las cosas que me recordó Rosana hoy en casa. Es parte del prólogo de Alejandro Spangenberg. Todos tuvimos profesores de literatura, algunos brillantes, algunos menos brillantes, otros tremendamente brillantes. Sí. Y ellos a veces encontraban yo qué sé, en un texto de Rubén Darío, por decir un escritor nicaragüense, en este caso muy conocido, cantidad de cosas que capaz que Rubén Darío nunca ni las pensó, pero eso siempre me maravilló. Pero lo que sí hacía Rubén Darío, y seguramente Cervantes en la máxima expresión, es elegir las palabras. No están de casualidad las palabras. Entonces acá Spangenberg dice algo que me sacudió, por lo que tú repetiste 20 veces en esta entrevista. En nuestra cultura, que es como decir, en los prejuicios que tienen todos ustedes. Tenemos nosotros, todos, yo estoy adentro. Dice, en el recorrido por sus páginas habla del libro. Alejandro Corcho nos da la oportunidad de reconocernos en nuestras propias experiencias con la muerte y de esa manera, en forma amorosa, impide que escapemos hacia el mundo de las racionalizaciones o teorías explicativas que nunca nos dejan satisfechos cuando nos encontramos con las consecuencias y los aprendizajes de las grandes pérdidas que regala la muerte cuando nos visita. Y aquí me descolocó. Que nunca nos dejan satisfechos las explicaciones racionales y técnicas y científicas, cuando nos encontramos con las consecuencias, y consecuencias siempre pesadas, duras, tristes, y los aprendizajes de las grandes pérdidas que regala la muerte. Nos encajó que regala la muerte. Yo le pondría que provocó la muerte, que genera la muerte. Pero lo ve como una oportunidad. Entonces, simplemente quiero con una reflexión tuya, como dice, porque él y Alejandro capaz que nos está mirando, las grandes pérdidas que nos regaló la muerte. Sí, lo mejor está por venir. Y ahí mi prejuicio explotó. ¿Por qué? Él tendría que él lo va a responder mejor que yo te voy a dar solo mi versión. Vivimos y barremos abajo de la alfombra. Morimos con un montón de pendientes. Cada vez que nos visita la reina de las transformaciones, cada vez que hacemos un cierre de alguna pérdida grande, lo que levanta son todos los duelos pendientes que tenemos en nuestra vida. O sea que cuando me acaban de despedir de un trabajo, lo que levanta son todos los duelos, no es ese duelo, es todo lo que está pendiente en mi vida. A mí, la primera vez que me despidieron de una radio teniendo 18 años, me levantó la desaparición de mis padres y me llevó a darme cuenta que hiciera lo que hiciera, yo necesitaba sanar y reparar aquella herida, porque me pasara lo que me pasara en la vida, me iba a tirar otra vez a que yo sentía que no tenía sentido en mi vida, que para qué le había pasado a mis padres y que necesitaba un amor incondicional de una persona que todavía no encontraba, ¿no? De mi mamá, de mi papá, que no quiere decir que no estuviera, quiere decir que yo no lo encontraba. Pues mis abuelos fueron ese amor incondicional y mis tíos también. Ahora, ¿por qué nos regala la muerte? Porque cuando la muerte nos visita, y siempre es doloroso, siempre es difícil y todos queremos 5 minutos más, y yo estoy incluido, para abrazar a nuestros seres queridos, para disfrutar del sol hermoso que hay hoy, para despedirnos, para respirar, nos va a traer esos lugares en donde yo no me atrevo a ser yo. Entonces cuando viene una gran pérdida, esa postergación de cansancio que tiene nuestra cultura una y otra vez, se hace pelota. Porque ahí me doy cuenta que yo podré no tener hijos,
pero no voy a dejar de ser papá. Podré no tener padres, pero no voy a dejar de ser hijo. Lo importante no es el mundo del tengo, es el mundo de lo que soy y somos. Y la muerte nos regala que podamos ver cómo nuestra cultura y nuestra época en este tiempo está demasiado perdida en la búsqueda del confort, de prolongar la vida sin sentido. Sin sentido. Y el regalo que nos trae es cuál es el sentido para que estás vivo en este momento. ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? No es que te lo dice alguien de afuera, es desde adentro, ¿no? Como, sí, estoy disponible al cambio. Porque me mira Nadia como diciendo, yo quiero una más, y quiero una más, y quiero una más. Digo, ¿El 13 es por algo en especial? ¿Las sí. 13 preguntas? Para la cultura nativa americana, el 13, por las 13 lunas, es un año, es la vuelta a un ciclo de la totalidad. Entonces es como todo un proceso de integración. Pregunta breve para respuesta breve. Sabes que el otro día hicimos un notón acá con Pablo Bierzi, que es el escritor y va a hacer la película, ya se hizo la película, Tengo el placer La Sociedad de la Nieve. de conocerlo y y lo hablábamos felicito. de esto, ¿no? Sí. De cómo pasó de tragedia a milagro y esa lección o no del destino de los que tenían que continuar en este plano y de los que pasaron a otro. Una reflexión sobre eso. Sí, las mejores oportunidades son aquellas donde todo estaba perdido. Nos acordamos del partido de Uruguay-Ghana por lo difícil que era, ¿no? Y estamos hablando de hace, ¿cuánto? 13 años, ¿no? Las mejores oportunidades de la vida son esas en las que crees que no podés. De hecho, está puesto dentro de las etapas del duelo, porque tenemos mal concepto de duelo, que cuando viene un momento de renacimiento en tu vida, lo primero que viene es un shock y un pensamiento directo que dice, con esto no puedo. Y ese es el momento de remangarse y decir, mira, acaba de empezar una nueva pantalla en mi vida. Con esto no puedo, es justamente el aviso de, estoy por renacer otra vez. Y si te das cuenta, renacimos muchas veces, ¿no? En este momento. Aprovecho a invitar a la audiencia. Sí, 3 cosas te voy a preguntar. Es primero la invitación. Martes 10, próximo martes de octubre, 19 horas, Feria Internacional del Libro, Salón Dorado con entrada libre, Salón Azul, perdón, con entrada libre. Él no lo va a decir, pero el Salón Azul es el salón más grande de la Intendencia. Errores hace todo el mundo. Queremos que la Cámara Cada del Libro libro no se que se equivoque. presenta en la feria, que cada libro tuyo es en el Salón Azul. Martes, hora 19. 19 horas. Segunda pregunta. Sí. ¿Dónde se consigue el libro? En todas las librerías en Uruguay y en alejandrocorch.com, con envío en Uruguay y con envío en muchos países, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colombia, México, Chile, Perú. Acabas de decir tu página web. ¿Cómo son tus redes? También, Alejandro Corch Lerena es mi Facebook, Alejandro Corch es el Instagram. Muy bien. Para nosotros el corchito. Un honor. Y no va a cambiar eso. Pasará el tiempo, será siempre Lo corchito. más lindo es que Ale está en ese estado de paz de siempre. A nosotros nos dejó a todos de cama. Estamos todos en un estado del que va a ser difícil salir. Y él está con esa tranquilidad y esa sonrisa que dijo Miguel al principio que va a pasar feliz la puerta cuando se vaya. Yo lo veía, es decir, las primeras veces que lo veía llegando tarde, corriendo como trompada, paraba en la puerta, era una puerta de vidrio en la radio que trabajabas, hacía esa sonrisa que no era la del botón y seguía. Gracias, Ale. Un honor reencontrarnos, sonrisa a sonrisa. Gracias por la oportunidad. Alejandro Corch.